SER Podcast. Después de la marcha de Juan Carlos I a su retiro de lujo en Emiratos Árabes, así están las cosas. Aquí en España, la Fiscalía está investigando 3 derivadas de sus supuestos tejemanejes corruptos. 1, el supuesto cobro de comisiones millonarias por la adjudicación del AVE a la Meca. ¿Por qué la familia real saudí le ingresó al emérito en 2008 $100 millones, 65 millones de euros? ¿A cuenta de qué le hicieron ese ingreso cuando todavía era rey de España? Los investigadores intentan aclarar si fue una comisión por haber conseguido que el consorcio de empresas españolas rebajara sustancialmente el precio de las obras, porque los periodistas especializados confirman que en la puja final las empresas españolas aceptaron una rebaja del 30%. ¿Hasta qué punto ahí medió Juan Carlos I y los saudíes se lo pagaron con ese ingreso millonario? ¿O hasta qué punto los empresarios le pagaron al emérito por sus servicios como mediador? Esa es una de las líneas de investigación abiertas en España. Segunda línea, que también investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo. El dinero, el muchísimo dinero que fueron gastando de forma opaca varios familiares del emérito entre 2016 y 2019. Un dinero que, según los investigadores, provenía del empresario mexicano Sanginés Krause. Ese empresario ingresó el dinero, supuestamente, en una cuenta de un coronel español amigo del emérito. Y a partir de ahí, determinados familiares de Juan Carlos I fueron tirando del dinero sin declararlo y sin pagar impuestos por él, cosa que está prohibida. Tercera línea de investigación en España, esta más reciente. Se abrió hace menos de un año cuando el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales español encontró un entramado financiero en el paraíso fiscal de la isla de Jersey con al menos 10 millones de euros que se investiga si son de Juan Carlos I. Se sospecha que son de Juan Carlos I. Estas son las 3 líneas de investigación abiertas en España. La Fiscalía va a tener que decidir en algún momento si las archiva porque no encuentra pruebas que lo sustenten o si por contra decide presentar ya oficialmente una denuncia ante el Tribunal Supremo, que sería el peor de los escenarios posibles para el emérito. Habría que ver en cualquier caso de todo esto que hemos contado que es realmente imputable jurídicamente a Juan Carlos I, porque su inviolabilidad de la etapa como rey, esa inviolabilidad es un escudo formidable, sobre todo en el caso del pago saudí, que es de aquella época, de cuando él reinaba. Más allá de España, precisamente ese pago multimillonario de los saudíes es la base de la investigación que mantiene abierta en Suiza el fiscal Bertosa. ¿Cuál es el origen legal o ilegal de ese dinero? ¿Por qué lo pagan los saudíes? ¿Por qué Juan Carlos I, cuando lo recibe, se lo transfiere a los años a la examante Corina? ¿Fue un arranque de amor, de solidaridad? ¿O es que además de amante, Corina era su testaferro? Y por eso el rey puso a su nombre el dinero en 2012, cuando Suiza cambia las leyes. Durante la investigación suiza, afloraron 2 fundaciones que se estaban investigando. Por un lado, Lucum, una fundación panameña con una cuenta en Suiza a través de la que Juan Carlos I habría recibido ese dineral saudí. Esa es la primera. Y la segunda, Zagatka, una fundación en Liechtenstein que está a nombre de Álvaro de Orleans, primo lejano del emérito. De esa cuenta han salido más de 3 millones de euros con los que supuestamente se fue pagando la vida a todo tren, o a todo avión en este caso, de Juan Carlos I. Los vuelos privados por medio mundo se pagaban desde esa cuenta a nombre de Álvaro de Orleans. Él, Álvaro de Orleans, insiste en que no era testaferro de Juan Carlos I y que si ha sido tan generoso con el emérito durante tantos años ha sido porque su padre, Alfonso de Orleans, les había dejado dicho que tenían que cuidar a los Borbones de España. En cualquier caso, ya fuera por esa generosidad entre Borbones o porque en el fondo Álvaro de Orleans era puro testaferro, fuera por lo que fuera, el emérito fue gastando supuestamente ese dinero sin declararlo, o lo que es lo mismo, hurtando a los españoles la parte que corresponde a los impuestos que nunca pagó. Y de ahí viene una de las 2 regularizaciones fiscales que Juan Carlos I ha hecho este último año, cuando ya sabía que los investigadores iban atando cabos. Lo sabía por lo menos igual que usted y que yo. Lo sabía igual que todos los demás, porque los periodistas lo iban publicando. Y entonces justo ahí fue cuando hizo no una, sino 2 regularizaciones fiscales. La primera en diciembre de 2020. Ahí pagó 678.000 euros y a los 2 meses hizo una segunda regularización de más de 4 millones de euros. Cuenta el periodista del País José María Irujo
que ese dinero, el dinero para pagar esa regularización, se lo donaron varios empresarios amigos y que Hacienda les está enviando requerimientos para que lo acrediten. Y a todo esto hay que sumar la demanda por acoso que ha presentado contra el emérito la examante Corina. Le responsabiliza de la supuesta persecución que sufrió por parte del CNI para que no contara nada de todo esto, para que no contara nada que pudiera perjudicar a Juan Carlos I. Y esta es la situación ahora mismo, exactamente un año después de que Juan Carlos I se fuera de España. Y del mismo modo que se fue sin mostrar un ápice de arrepentimiento por nada, hoy, un año después, habiendo hecho ya 2 regularizaciones fiscales, o sea, habiendo reconocido ya por la vía de los hechos su fraude, sigue sin emitir la más mínima señal de arrepentimiento. Ni siquiera una triste frase de cartón piedra como aquella de "lo siento mucho" y tal que pronunció cuando sus asesores creían que todavía se podía salvar algo de la imagen de su reinado, una etapa que él mismo se ha encargado de deshonrar, dándole el más fétido de los finales. Ignacio Ruiz Jarabo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Economista y exdirector de la Agencia Tributaria. Marta Pascal, profesora de Ciencias Políticas de la Pompeu Fabra, exsenadora del PDeCAT. Marta, ¿cómo estás? Buena nit. Buena nit, buenas noches. Y Daniel Fuentes, economista y ex subdirector del Departamento de Asuntos Económicos de la Moncloa. Daniel, buenas noches. Buenas noches. Un minuto y abrimos la mesa del análisis de Hora 25. En el primer aniversario de la salida de Juan Carlos I por la puerta de atrás hacia Emiratos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado esta tarde pronunciarse acerca de una hipotética vuelta del rey emérito, ahora que su entorno va difundiendo que tiene unas ganas locas de volver a España. Lo de ganas locas lo decía el entorno en un teletipo de F. Bueno, hoy, después del despacho tradicional en Marivent, en Mallorca, entre el rey y el presidente del gobierno, un despacho que, por cierto, suele ser bastante más tarde, en agosto, a mediados de mes, pero que hoy se ha fijado, casualidad o no, se ha fijado justo hoy, cuando se cumplía el año de la salida del emérito de España. Bueno, pues hoy, tras ese despacho, el presidente del gobierno y el gobierno entero en sí ha limitado sus mensajes sobre este asunto a un respaldo cerrado al actual jefe del Estado. Quiero decirles que a mí me complace ver cómo el actual jefe del Estado, el rey Felipe, también está comprometido con la actualización y con la transparencia, en este caso de la Casa Real. Y por tanto nosotros lo que hacemos es valorar muy positivamente pues ese ejercicio de transparencia, de actualización que a lo largo de su reinado el rey Felipe ha venido desplegando y desarrollando en la corona. ¿Qué os sugiere esta estrategia del gobierno de eludir cualquier referencia al rey emérito en el aniversario de hoy y centrarse en elogiar a Felipe VI y elogiar su compromiso con la transparencia? Marta, empiezo por ti. Pues la verdad es que no me convence. Yo creo que en este sentido el presidente Sánchez y su gobierno han sido valientes en otros aspectos de la vida política, ¿no? Voy a citar los indultos como ejemplo, ¿no? Porque, como sabéis, en Cataluña han tenido un impacto importante. Y después, bueno, pues tenemos un presidente del gobierno que dice que le complace cómo hace las cosas el actual rey, pero hay aquí como un silencio acerca del pasado de un señor que tiene muchas ganas de volver, pero que, como muy bien decías, no se ha arrepentido de nada y que ha pasado un año y no se le ha citado para explicarse, ni tan siquiera para investigar algo, aunque decía que estaba a disposición y que, si recordáis, todas las comisiones de investigación que se han propuesto en el Congreso, en el Senado, etcétera, etcétera, todas han sido votadas en contra por el Partido Socialista, por el PP, por Vox y por Ciudadanos. Bueno, yo creo que en una democracia explicarse y la transparencia es fundamental, pero no solo de boquilla, sino que realmente se note, ¿no? Y creo que esto no se ha notado. Daniel. Pues vamos a ver, yo creo que es un poco nadar entre varias corrientes, ¿no? Por una parte, la evidencia, y esto es palmario, ¿no? Como mínimo la falta de ejemplaridad, no solo la impunidad durante décadas de vivir, pues eso, una serie de reglas paralelas, ¿no? Amparado por unos consentidores que hoy están ausentes, sino también la no ejemplaridad en la reacción, ¿no? Porque uno puede haber cometido errores o haber delinquido abiertamente, pero reaccionar de alguna manera. En este caso, la no ejemplaridad afecta tanto a estas décadas de impunidad como a su reacción, ¿no? Esto es lo primero que yo creo que entiendo que el gobierno comparte, pero tiene que, en segundo lugar, atenerse al respeto de la ley y los procedimientos y entiendo que
A día de hoy cada uno puede tener la opinión o la valoración, yo creo que forzosamente no positiva, de la ausencia del rey de territorio nacional y la ausencia de explicaciones, pero es que no ha sido citado por las autoridades judiciales, ¿no? No está imputado formalmente y por lo tanto está en su derecho como ciudadano de estar fuera, ¿no? No es ejemplar, produce desde luego un desampego, un desenganche como mínimo emocional y seguramente racional en la mayor parte o en buena parte de los ciudadanos. Y la tercera corriente a la que yo creo que está sujeta el gobierno y que seguramente tensa costuras dentro, pues es el respeto a la Constitución y a la institución misma que hoy encarna Felipe VI. Yo creo que es una posición incómoda para el gobierno, ¿no? El convivir con estos tres elementos: la no ejemplaridad, el respeto a la ley y lealtad a la institución. Ya completamos esta primera intervención de los tres y abrimos la mesa. Ignacio. Pues brevemente, respecto al anterior rey, al emérito, decir que, por no repetir lo que se ha dicho y es habitualmente comentado con carácter general, solamente una puntualización, y es que con su segunda regularización, a la que te has referido, Aimar, en tu intervención, la que son febrero de 2021 y casi 4 millones de euros, supone, por el importe, por mucho que como máximo sean 4 periodos impositivos, supone la confesión de parte, confesión voluntaria de la comisión de cuando menos un delito fiscal, posiblemente 4, pero cuando menos un delito fiscal, del que aspira a librarse de sus consecuencias penales por la regularización, por el carácter voluntario de la regularización, siempre que, claro está, que cumpla los requisitos de ser completa, veraz y demás. Pero insisto, es la confesión de haber cometido un delito. La gravedad ética y judicial y jurídica de que un jefe de Estado confiese que ha cometido un delito, bueno, pues no es necesario ni comentarla, ¿no? Y segundo, vamos a ver, lo que ha hecho hoy el presidente del Gobierno alabando al rey Felipe, vamos a ver, yo creo que las alabanzas al rey Felipe por parte de los dos grandes pivotes en los que se asienta el Parlamento español, es decir, PP y PSOE, es habitual también. Y a mí me parece que cometen un error. O sea, las alabanzas acríticas no conducen a nada bueno. Y lo que pasó con su padre es un ejemplo. Yo creo que hay una coincidencia unánime de que, al margen del ADN que pudiera tener don Juan Carlos o su voluntad de vivir al margen de la ética y de la ley, es evidente que se vio, en cierto modo, empujado pues por el llamado juancarlismo, ¿no? Es decir, la alabanza crítica a diestro y siniestro, ¿no? Y ahora a mí me da la impresión de que se está cometiendo el mismo error con don Felipe, ¿no? Vamos a ver, lo primero que no hizo bien don Felipe fue cuando hizo esa manifestación de desmarcarse de su padre, ¿no? Hay que recordar 3 puntos y acabo. Primero, ¿cuándo hizo público la Casa Real ese manifiesto de desapego hacia el padre por parte de don Felipe? El día que se aprobaba el decreto ley del confinamiento, del estado de alarma, el primero. Es decir, cuando España estaba en un estado de shock, y evidentemente no hay que ser un lince para pensar que buscaban que la noticia del manifiesto de la Casa Real, bueno, pues se quedara diluida ante el estado de shock que teníamos por la situación de la pandemia en aquellos días del mes de marzo, ¿no? Segundo, en aquel comunicado no tenía un pase en su literalidad, ¿no? Aquello de que se lo he comunicado a la autoridad que corresponde. Llevamos 18 meses esperando, o 17, que nos digan qué autoridad es esa, ¿no? Y tercero, como gran demostración de ética, decían que le habían quitado la asignación presupuestaria. Pero bueno, si la asignación presupuestaria de los presupuestos generales va a la Casa Real. Luego, si don Felipe se la quitó a su padre, es que se la quedó él. Es decir, no devolvieron una parte, no pidieron que se rebajara el presupuesto asignado a la Casa Real en el importe que correspondía a don Juan Carlos. No, simplemente a don Juan Carlos dejaron de darle 1 euro y, por tanto, todo lo que no le dieron a don Juan Carlos quedó a disposición de don Felipe. Es decir, francamente, aquel manifiesto, el día en que se produjo, y el contenido y la materialidad de lo que allí se decía era infumable, ¿no? Y sin embargo, a diestra y siniestra, PP y PSOE siguen alabando a don Felipe de forma crítica. Bueno,
pues parece que los españoles estamos empeñados en aprender de nuestros errores. Pero fíjate, Ignacio, que aparte de lo que comentas, creo que hace 6 años, no me quiero equivocar, pero creo que hace 6 años que el CIS no pregunta acerca de una institución democrática como es la monarquía. 6 años, o sea que, 6 años, ¿no? Ignacio, que se te oye el mechero. Cosas sepáratelo de directo, del Ignacio. micro. Qué pillada, qué pillada. Esto me parece, digo, extraño para no decir otras cosas, ¿no? Pero pensar... ¿Te refieres a lo del CIS? ¿Te refieres al hecho de que el CIS lleve 6 años sin preguntar por la monarquía? Sí, y pensar que solo alabando a Felipe VI lo que pasó en el pasado ya nadie se acuerda. Yo creo que aquí hay una miopía no solo política, sino también pues de cómo están las cosas en España, pues grave, ¿no? Porque yo creo que la sensación, ¿no?, de no solo de desapego, sino me permitís, de cabreo de la gente, ¿no?, con lo que está sufriendo todo el mundo, de que aquí haya esto abierto y que, bueno, pues yo creo que esto, desde un punto de vista democrático, es peligroso, ¿no? Claro, yo creo que la gente del Partido Popular decían algo como, no, el emérito siempre puede volver porque su servicio a España fue tal, ¿no?, durante la transición, etcétera, etcétera, y durante ese reinado. Algo así he leído, Aimar, claro. Sí, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a Almeida, al portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, ayer mismo. La obra política que ha hecho el rey Juan Carlos con el conjunto de la sociedad española, pasando la dictadura a la democracia, no merece que el rey Juan Carlos no vuelva a España. Es esto, Marta. Pues bueno, pues ¿qué tiene que ver, no? Si este señor ya ha dicho, a través de la regularización, como ha dicho pues Ignacio, que bueno, pues que hizo algo mal, oye, pues lo ha dicho, ¿no? Yo creo que todos merecemos explicaciones, y que las instituciones y que aquellos que lo pueden citar a declarar y que den explicaciones, como mínimo lo hagan, ¿no? Porque es que si no, es que esto es una tomadura de pelo de verdad, pero profunda, ¿eh? Daniel. Fíjate, Marta, sin estar en desacuerdo con lo que dices, que cuando hablas de miopía, yo ahí discrepo. Yo creo que no es falta de miopía. Yo creo que todos vemos la misma realidad. Es muy difícil no verla, no es imposible, ¿no? Yo creo que por parte del gobierno tuyo es más una cuestión de oportunidad, de momento, de gestión de los tiempos, ¿no? O sea, las cosas suceden cuando suceden, uno lo elige, eso es cierto, y uno tiene que reaccionar pues cuando la realidad le obliga a ello, ¿no? Pero es verdad que igual esperar a que los pasos judiciales sean los que vaya aparcando sin añadir más ruido, igual tampoco es lo peor. Quiero decir, se trata de no generar más problemas en medio de una pandemia, en una situación que tú conoces mejor que los que estamos en esta mesa, que es la catalana, y que igual pues tampoco está de más gestionar los tiempos, ¿no? Las cosas caerán por su propio peso, y yo creo que lo que tenga que suceder va a suceder. Si no añadimos más ruido, pues igual es mejor, no lo sé. Fíjate, Daniel, que dentro del Ejecutivo, o sea, no hay acuerdo entre PSOE y Podemos de cómo gestionar este tema. Con lo cual, exacto. Hay una bomba de relojería. O sea, entiendo tu planteamiento, me parece un planteamiento típico, ¿no?, de cómo se han hecho las cosas hasta ahora. Yo lo que planteo es que seguramente la ciudadanía ya está un poco harta, ¿no?, de esta forma de hacer las cosas. Es verdad que los tiempos de la gestión, ¿no?, y las noticias y las cosas cuando vienen y cuando tienes que responder, pero para mí una declaración del presidente Sánchez hoy diciendo, ¿no?, pues que esta actitud, o la actitud del emérito, o lo que ha hecho, como lo ha hecho, pues a él tampoco le satisface. Yo creo que esto da una sensación y da una credibilidad al gobierno de no, aquí todos estamos haciendo las cosas de la misma forma y las estamos haciendo bien, que yo creo que al final es positiva para la ciudadanía, porque si no estamos siempre en lo mismo, ¿no? Aquello de, bueno, unos sí y otros no. Y creo que esto acaba mal, normalmente acaba mal. Pero fíjate, Marta, que lo que tú pedías hace un momento a Pedro Sánchez lo ha hecho varias veces, ¿eh? Pedro Sánchez sí que ha hecho varias veces, no me recuerdo las frases literales, se ha hecho comentarios críticos y negativos respecto a la actitud de don Juan Carlos, ¿eh? Yo ahí creo que hay que ser justos y bueno, incluso habrá gente que no le haya gustado que lo haya hecho, pero yo creo que sí que ha hecho un desmarque Pedro Sánchez de
la conducta de don Juan Carlos, ¿no? Hombre, que tenía que haberlo hecho hoy también, bueno, no lo sé, pero no se le puede decir que no lo haya hecho. Me ha chirriado un poco que no lo hiciera, la verdad, porque es que creo que de verdad que esto... Es que el desapego que genera a las instituciones y en general al clima político, es que yo creo que esto es muy complicado. Y después oyes las declaraciones del señor Almeida. Hubo una comparecencia del presidente del gobierno el 8 de julio de 2020, que es cuando dijo que lo que iba conociendo del rey emérito le parecían novedades inquietantes y perturbadoras. Fue la expresión que utilizó. Mencionabais hoy la división respecto a cómo enfocar esto por parte de los distintos socios del gobierno. Hoy la secretaria general de Podemos, que está en el gobierno, que es ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, ha escrito este mensaje: el ex jefe del Estado se fue de España en una actitud indigna para no dar la cara por sus actos ante la ciudadanía. Mientras algunos se empeñan en hablar de plena normalidad democrática, la huida de Juan Carlos I supone a todas luces una grave anomalía democrática en España que produce un enorme descrédito de las instituciones. Quienes impiden sistemáticamente que el Parlamento pueda tomar cartas en el asunto y conocer las actividades presuntamente ilícitas de la corona están poniendo en entredicho el principio mismo de monarquía parlamentaria. Esto lo ha escrito la ministra Yone Belarra, líder de Podemos. Por estas palabras le han preguntado esta tarde al presidente Pedro Sánchez, ha esquivado el asunto, y también a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la comparecencia posterior, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Quería saber si comparte las reflexiones que ha hecho su compañera en el Gobierno, la ministra de Derechos Sociales, que habla de actitud indigna del rey, de grave anomalía democrática, de escándalos de corrupción e impunidad. El Gobierno y su posición la está representando hoy el presidente del Gobierno en su despacho con el rey. Y nuestro reconocimiento al actual jefe del Estado es en esa orientación que está dando a la Casa Real en materia de transparencia y ejemplaridad. Insistiendo en las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, si no quiere entrar en el contenido, ¿las considera adecuadas justo en el día en que se produce el despacho en Marivén? No voy a hacer ningún comentario más al respecto de las declaraciones de otros ministros. Cada uno es responsable de sus declaraciones. Cada uno es responsable de sus declaraciones. Aquí se ve, Marta, lo que hablábamos, como el ala socialista del Gobierno se resiste a ir por esa línea dura en este asunto, línea públicamente muy dura que marca Podemos. Sí, si estás, yo creo, en un gobierno monocolor, pues lo que planteaba Daniel, pues tiene sentido, ¿no? Dices, bueno, pues aquí hay que ver qué pasará y cómo vamos surfeando con todo esto, pero en el momento que tienes un gobierno de coalición y sobre todo se nota este desapego, este cabreo, disculpad, pues que creo que en este caso nos tenemos... No, sí, porque es que esto genera una sensación de impotencia en la ciudadanía que al final, yo insisto, es que no se acaban bien las cosas, ¿no? Y creo que aquí, por esto yo, es lo que os decía, ¿no? Me chirría que hoy no haya sido más contundente el presidente Sánchez, porque creo que se lo podía permitir, sencillamente por sus palabras previas y sencillamente porque hablar de Felipe VI y no del rey emérito hoy, pues bueno, pues yo ya entiendo que como estaba en Marivén quería hablar de futuro, pero es que bueno, es que ha pasado lo que ha pasado. ¿Ibas a decir, Ignacio? Sí, no, hombre, que comentando lo de la ministra Belarra, ¿no? Vamos a ver, impunidad hasta cierto punto, ¿no? Es decir, alguien que voluntariamente, sí, pero ingresa finalmente casi 5 millones de euros, desde luego no se siente impune. Es decir, que hombre, impunidad afortunadamente no la ha tenido, por lo menos desde que dejó de ser rey. Es decir, antes la inviolabilidad efectivamente le blindaba, pero desde entonces, desde luego, impune no es, y la prueba de que no es impune es que él mismo, para evitar las consecuencias de haber cometido un delito fiscal, pues ha intentado, ya veremos si lo consigue, ha intentado voluntariamente evitar las consecuencias y para eso ha tenido que ingresar 5 millones de euros. A ver, Ignacio, tú que fuiste director de la agencia tributaria, que de impuestos y de detección de evasores sabes como pocos, ¿a ti te extrañaría que en los próximos tiempos viéramos un nuevo intento del emérito por regularizar más fondos ocultos en el extranjero o puestos a nombre de otros o lo que sea? Claro, pues fíjate, es un tema súper delicado, porque vamos a ver, lo de Jersey ya ha salido después de su segunda regularización y por tanto, si la investigación del tema de Jersey va para adelante, pues igual tendría un elemento para tener que hacer una nueva regularización. Resulta que la segunda regularización no la pagó con su dinero, sino que la pagó con dinero aparentemente, así se ha declarado, prestado por unos amigos, lo cual pone de manifiesto una cosa que luego me referiré, y es que parece ser, aunque parezca increíble,
que el rey no tiene liquidez, que el rey emérito no tiene liquidez suficiente, cuando menos, para hacer frente a sus deudas fiscales. Ha tenido que pedir prestado. Pero bueno, a lo que iba, este segundo tema, si finalmente no fuera un préstamo, si fuera realmente otro regalo más, pues efectivamente tendría que hacer de nuevo otra declaración complementaria. Pero uno puede ir por la vida haciendo declaraciones cada X meses, me refiero. No tiene que ser la primera ya completa para que esto sea a eso es real. A eso es a lo que voy. Es que una nueva declaración que intentara rectificar o completar la anterior eliminaría el carácter completo de la primera y, por tanto, eliminaría la eliminación o la exención de las consecuencias penales que esa tendría, ¿no? Con lo cual está en una encrucijada judicial o jurídico-fiscal compleja ahora mismo, don Juan Ignacio, Carlos, ¿no? es un poco lo que comentábamos antes, que la no ejemplaridad no se limita a las décadas en las que ha vivido en la más absoluta impunidad, sino que la no ejemplaridad es presente. Y porque es su reacción, ¿no? Pues porque una vez que trasciende esa, vamos a decir, esa vida paralela a las reglas que todos cumplimos, menos él, una buena reacción, pues quién sabe, igual habría evitado cierta erosión del desenganche de la ciudadanía con él y con la institución, pero la reacción a presente yo creo que es la que hace incluso más daño que el hecho de que haya vivido décadas en la impunidad, porque eso yo creo que todos lo damos por asumido, es decir, no por justificado ni por perdonado, pero por asumido, ¿no? Y yo creo que esa reacción presente es la que realmente está pasando mucha más factura. Sí, por supuesto, pero claro que sí. Es más, según como lector de periódico, parece ser que este año que lleva fuera de España está siendo invitado de otro estado. En tanto que invitado está recibiendo, y parece ser que viviendo en unas condiciones ciertamente confortables, pues está recibiendo una nueva importe en concepto de donación, que sería también susceptible, que es un hecho imponible del impuesto de sucesiones, con lo cual también tendría que regularizar y que pagar esos regalos que está recibiendo del Estado que le ha acogido. Y aunque que le no invita. viva en España durante este año. ¿O eso da igual? Claro, pero es que él, mientras no ejercite el cambio de residencia, formalmente sigue siendo residente en España. Podría ser ya residente en Emiratos Árabes, pero para eso él tiene que hacer el cambio de residencia. No sabemos si lo ha hecho, pero si no lo ha hecho, sigue siendo residente en España. Aquí hay una duda, y es, ¿debe volver el emérito a España? Hoy se lo han preguntado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Este señor pues está en un paraíso, en teoría, pues disfrutando de las presuntas tropelías que haya cometido. Yo creo que debiera de volver y dar la cara. ¿Debe volver y dar la cara, Daniel? Hombre, se trata de un jefe del Estado, de un ex jefe del Estado. Yo creo que por encima de lo que diga la ley tiene una obligación moral, casi histórica. Claro que tiene que volver. Yo creo que sí, más allá de que esté en su derecho porque la ley le permita no estarlo. Por encima de eso, yo creo que tiene una obligación moral de venir a España y rendir cuentas hasta donde sea posible con la mayor transparencia. Y es más, si alguna posibilidad de perdón tiene a ojos de la ciudadanía, es esa, no hay otra. Pero y solo él, Daniel, vamos a ver, en España hay una Casa Real y hay un jefe de la Casa Real. Al jefe de la Casa Real no le va nada lo que haya hecho el anterior titular de la Casa Real. Es que mi tesis es que, por supuesto, don Juan Carlos es el principal culpable, pero yo creo que el actual jefe de la Casa Real no puede estar mirando por la ventana. También deberíamos pedirle que nos explicara lo que hizo el anterior titular de esa Casa Real, ¿no? Es decir, por eso a mí me subleva que a don Felipe se le deje siempre fuera de la cuestión. Y apuntaba una cosilla, simplemente una cosilla. ¿No os parece extraño que con la fortuna, que sin duda ya yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Con la fortuna que ha amasado don Juan Carlos, ¿no os parece extraño que no haya tenido dinero para pagar esa segunda regularización? Es que los testaferros no siempre terminan cogiendo el teléfono cuando los necesitas. Ahí voy, problema de futuro. Efectivamente, don Juan Carlos ha preferido la opacidad, mientras era jefe de Estado, probablemente por preservar pues el conocimiento por parte de los españoles de lo que tenía, ha preferido la opacidad a la seguridad. Hoy no tiene opacidad, finalmente, y sin embargo ha perdido la seguridad. Es más que posible que ahí haya un conflicto judicial a futuro tremendo entre los testaferros
y don Juan Carlos o sus posibles sucesores a título póstumo. Ahí queda. 10:33 de la noche, 9:33 en Canarias. Ada Colau, buenas noches, bona nit. Hola, buenas noches. Alcaldesa de Barcelona, usted es muy crítica con la ampliación del Prat que han pactado el Gobierno Central y la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le preocupa? Pues la verdad es que soy crítica con la forma y con el contenido, ¿no? Con la forma, ¿por qué lo digo? Porque este es un tema que evidentemente es muy sensible y que requiere mucho diálogo y consenso, porque estamos hablando de una infraestructura muy importante, estamos hablando además de modernizar las infraestructuras en general de movilidad para hacer que tengamos una movilidad sostenible en pleno cambio climático. Por lo tanto, el reto es enorme y eso solo se puede hacer desde el consenso entre administraciones con diálogo. Y por eso yo hasta ahora he sido muy prudente, porque a pesar de que nosotros, con la propuesta inicial que hizo AENA, el señor Lucena, que es el presidente de AENA, hizo una propuesta a través de los medios de comunicación hace unos meses con un ultimátum que nos pareció una mala manera de empezar este debate, y éramos críticos con esa propuesta de ampliación porque nos parece que va en contra del sentido común y de los objetivos de desarrollo sostenible, pero a pesar de ser críticos y de tener discrepancias, he sido prudente porque creo que efectivamente hay que buscar espacios de diálogo institucional, donde tejer los consensos, donde poner sobre todo rigor, ofrecer datos, informes, situar bien los objetivos. Habíamos empezado a hacer eso en Cataluña con una mesa institucional donde estaba todo el mundo, estaba el Estado, la Generalitat, los ayuntamientos, y de repente, de forma diría casi clandestina, en pleno mes de agosto, nos enteramos que en Madrid, en una reunión precipitada, pues el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana acuerda con la Generalitat de Cataluña, con el vicepresidente Puigneró, tirar adelante la ampliación y, por lo tanto, saltarse esa mesa de diálogo institucional y esa idea del consenso. Entonces, yo creo que a nivel de formas, evidentemente, esta no es la manera y esto genera mucha desconfianza, pero luego, además, eso me lleva a desconfiar del contenido, es decir, que efectivamente están tirando millas y que están repitiendo los errores del pasado, es decir, un modelo desarrollista que aumenta las emisiones, que puede provocar 20 millones más de turistas, de turismo masificado que el territorio ya no puede asumir, que además pone en peligro directamente un territorio natural de biodiversidad que está protegido con el máximo nivel de protección de la Unión Europea, es decir, un despropósito absoluto, como si no hubiéramos aprendido nada de los errores del pasado, con lo que estamos viendo del cambio climático en Alemania, en Canadá, las olas de calor, los incendios. O sea, realmente la vida en el planeta está en peligro y es como si no hubiéramos aprendido nada con esta pandemia, ¿no? Y volviéramos a modelos caducos del siglo pasado. Tanto el Gobierno central como el catalán han insistido en que va a ser que se va a hacer la ampliación con el menor impacto ambiental posible, que no será medioambientalmente nada agresiva. De hecho, la Generalitat ha llegado a decir que va a ser el aeropuerto más verde de Europa. Claro, eso es lo que me genera todavía más desconfianza, ¿no? Yo lo que pediría es, por favor, que nos traten con respeto, en general, ya no digo a los ayuntamientos, sino a la ciudadanía. Pediría transparencia, insisto, es increíble que AENA no haya presentado informes económicos y de sostenibilidad a estas alturas. Lo que hemos visto, por ejemplo, yo como alcaldesa de Barcelona o el alcalde del Prat, que es el municipio directamente afectado por el aeropuerto, lo único que hemos visto es un PowerPoint. Es un PowerPoint, o sea, esto no es serio, ¿no? Y entonces que luego nos hagan frases de marketing de que va a ser el aeropuerto más verde, todavía nos genera más desconfianza, porque parece que nos estén tratando de tontos. O sea, yo lo que pido es respeto y rigor. Y desde ahí, evidentemente, hay que hacer informes serios. Nosotros hemos hecho el trabajo y hemos contactado con ingenieros y con expertos aeronáuticos y nos dicen que la propuesta que está haciendo AENA lo único que garantiza es millones de visitantes low cost, de turismo low cost. No garantiza para nada esa supuesta interconexión intercontinental que haría de Barcelona un hub, etcétera, etcétera. Todo eso no está avalado por ningún informe que nosotros hayamos visto. Eso nos genera mucha desconfianza y luego, claro, le ponen la retórica verde, pero luego llega un momento que las palabras hay que sustentarlas con los hechos y hablar de ampliación, de desarrollismo,
claro, suena al pelotazo de toda la vida, y perdona que sea tan clara con la expresión, pero es que eso ya lo hemos vivido y suena al modelo de toda la vida, porque además hay que recordar que AENA es una sociedad público-privada, donde la mitad de las acciones la tienen fondos de inversión, etcétera, que lo que quieren es el máximo rendimiento a corto plazo, y que estoy convencida que la sostenibilidad les trae sin cuidado, sinceramente. ¿Usted cree que esto es una operación especulativa? Sí, de momento tiene todos los ingredientes. O sea, yo los hechos que conozco son los hechos de operaciones especulativas, que además no son nuevas, o sea, que son en la receta de toda la vida de, pues eso, una excesiva dependencia del turismo masificado que nos ha generado grandes desequilibrios en el territorio, que ahora estamos intentando reorientar, poniendo orden para que tener un turismo sostenible, equilibrado. Y claro, esta propuesta lo que hace es hablar de aumentar 20 millones de visitantes. O sea, es que aparte del daño ambiental irreparable que nos parece inaceptable, que es lo que afecta a la Ricarda, ¿no?, al terreno que insisto, tiene la máxima protección de la Unión Europea en la red Natura 2000, pero es que además de esto, aumentar 20 millones de visitantes asociados al turismo, esto es un impacto también ambiental terrible, aparte de que aumentar los vuelos quiere decir también aumentar las emisiones en plena emergencia climática. Entonces es que es todo un contrasentido. Para mí todo esto habla del modelo del siglo pasado, cuando tenemos que hablar de la economía del siglo XXI, tenemos que hablar de cómo invertimos en ciencia, en tecnología, por ejemplo, cómo hacemos como otros países europeos que están eliminando los vuelos de corta duración. ¿Cómo puede ser que AENA no nos haya planteado todavía una estrategia para eliminar esos vuelos de corto recorrido, ¿no?, que se pueden sustituir por tren? Eso es lo que queremos escuchar, ¿no? Queremos un plan serio. ¿Ha podido trasladarle este enfado o esta preocupación a sus socios políticos de Unidas Podemos, que forman parte del gobierno que ha aprobado esto? Por supuesto, yo he estado hablando, llamé al presidente Aragonés y he hablado también con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que lo ve igual. O sea, que precisamente en nombre de la economía, de la defensa, de un trabajo de generación de empleo de calidad, de acabar con la precariedad, es que estamos absolutamente de acuerdo en que no hay que repetir los errores del pasado, que hay que hablar de la economía del siglo XXI. Que Yolanda Díaz lo ve igual, le ha dicho si va a intentar frenarlo desde dentro del gobierno. Bueno, evidentemente vamos a seguir pidiendo primero rigor y que se rectifique a este anuncio, insisto, casi clandestino en pleno mes de agosto, ¿no?, que se ha hecho de espaldas a la ciudadanía. Creo que eso no son maneras. Creo que la ciudadanía merece un debate riguroso, transparente, con toda la información. Entonces yo creo que hay que rectificar este anuncio precipitado, porque creo que ha generado más desconfianza todavía, y creo que viendo las reacciones de la ciudadanía, pues eso se confirma, ¿no? Entonces yo creo que por el bien de todos, insisto, esto no se trata de unos contra otros. O sea, si estamos de acuerdo en que estamos en emergencia climática, hay que disminuir las emisiones sí o sí. Hay que trabajar por una economía del siglo XXI que genere empleos de calidad, estables, no precarios. Por lo tanto, hay que apostar por la ciencia, por la tecnología, por la diversificación, por no tener una excesiva dependencia del turismo, que hemos visto en pandemia la gran vulnerabilidad que esto nos ha generado. Bueno, si hay que hacer todos estos cambios, si hemos aprendido algo de la pandemia, es evidente que esta ampliación, insisto, que repite fórmulas del pasado, no es la solución. Entonces yo creo que pues desde todas las representaciones de nuestro espacio, ya sea desde la vicepresidencia que ostenta Yolanda Díaz, ya sea desde el grupo parlamentario dels Comuns en el Parlamento de Cataluña, ya sea desde el Ayuntamiento de Barcelona o desde el Ayuntamiento del Prat, todos vamos a pedir eso, rigor, datos, y que haya un diálogo real, que haya participación, que haya transparencia, porque creo que la ciudadanía a estas alturas se merece un debate serio sobre infraestructura, sobre movilidad sostenible, y que no se le mienta, directamente que no se le mienta. Hablando de debate y de diálogo, alcaldesa, le quiero preguntar qué lectura hace del mensaje de cierta reconciliación institucional que salió ayer de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, con un calendario concreto de transferencias. ¿Ese es el camino? Es evidente que el diálogo siempre es el camino. Eso lo he defendido siempre en los momentos más difíciles, y ahora que por fin también ha empezado ese camino, ¿no?, de sosegar un poco la política y las relaciones institucionales entre Cataluña y el Estado, es lo que habíamos defendido siempre los comunes, los indultos como la manera más efectiva para desjudicializar la política y por lo tanto establecer
un marco de diálogo estable desde el respeto mutuo. Creo que ese es el camino que finalmente está avanzando y ahora hay que evidentemente darle tiempo, y para mí es muy buena noticia que se normalicen las relaciones institucionales, que se produzcan comisiones bilaterales, mesas de diálogo, y evidentemente pues no se va a poder conseguir todo lo que pretendan unos y otros en una o dos reuniones. O sea, el camino del diálogo real es un camino laborioso, pero si algo hay que aprender, ¿no?, del terrible periodo de inestabilidad y de polarización que hemos vivido, pues es precisamente que el único camino posible en democracia es el diálogo, aunque sea más laborioso, aunque quiera decir ceder y no conseguir la posición de máximos, pero al final la democracia es eso, a ponerse de acuerdo entre diferentes. Alcaldesa, hoy se cumple un año de la salida del Rey Emérito de España. Hemos estado hablando de ello largo y tendido, supongo que nos ha escuchado en la última media hora. Un año después, el entorno de Juan Carlos I está enviando mensajes de que quiere volver a España. ¿Usted qué opina? Pues a mí me encantaría que volviera y que diera explicaciones en el Congreso de los Diputados y que se sometiera a una investigación democrática. Eso es lo que me gustaría, porque me parece, o sea, más allá de que cada uno sea monárquico o republicano, ya saben que yo soy republicana, pero es que más allá de esa cuestión hay una cuestión mínima de exigir decencia y transparencia a cualquier representante de las instituciones públicas. Entonces, eso el monarca no lo ha hecho, no ha dado las explicaciones que tiene que dar, se ha fugado a una dictadura árabe, cosa que evidentemente genera mucha desconfianza, y yo creo que se nos deben muchas explicaciones. Entonces, por una cuestión estrictamente democrática, de transparencia, desde luego, si volviera, espero que se sometiera al escrutinio de la justicia y también del Congreso de los Diputados. Eso es lo que yo esperaría. Una última pregunta, señora Colau. La vicepresidenta Yolanda Díaz nos planteó aquí la semana pasada en Hora 25 la necesidad, decía ella, de crear un nuevo espacio que trascienda a Unidas Podemos de aquí a 2 años, una propuesta más amplia, en la que confluyan más sensibilidades, más voces que lo que es ahora Unidas Podemos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, creo que hemos hablado siempre, ¿no?, el mismo lenguaje y hemos dicho siempre lo mismo. O sea, estamos en política para sumar por objetivos, no estamos para defender unas siglas u otras. O sea, personas que no habíamos participado nunca en la política institucional, no entramos en la política institucional para defender unas siglas en concreto, sino que lo que hay que hacer es generar espacios ilusionantes que permitan avanzar en derechos y en libertades y sumar al máximo de gente posible. Entonces yo no puedo estar más de acuerdo. ¿Usted está hablando con Yolanda Díaz de este nuevo proyecto? Bueno, claro, hemos hablado en numerosas ocasiones en el sentido, pero no de forma, no con que haya ninguna meta concreta e inmediata, sino con que compartimos completamente la filosofía y que el camino se hace andando y también demostrando con el trabajo cotidiano, ¿no?, que estamos en las instituciones para hacer política útil al servicio de la gente. Y entonces, por un lado, en las instituciones, quienes tenemos responsabilidades de gobernar, como es el caso de la vicepresidenta Yolanda Díaz o el mío, pues sobre todo tenemos una obligación cotidiana de hacer políticas de vivienda, de hacer políticas sociales, de hacer políticas de movilidad sostenible, de lucha contra el cambio climático, políticas de protección del empleo, como está haciendo Yolanda Díaz, y además de eso, evidentemente, a favorecer, ayudar, acompañar todos aquellos procesos sociales y políticos que permitan generar espacios ilusionantes donde sumemos por objetivos al máximo de gente posible, evidentemente al máximo de gente posible. Esa siempre ha sido nuestra filosofía y así nos presentamos desde el principio, ¿no? Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros, que sé que estaba ya de vacaciones, que disfrute de las vacaciones, que descanse. Muchísimas gracias, igualmente. ¿Qué os sugiere? Os pregunto, Ignacio, Marta, Daniel, este rechazo de parte de la sociedad catalana a través de sus representantes a la ampliación del Prat, y no es solo Colau, no son solo los comunes, por ejemplo, también, y esto es importante, las juventudes de Esquerra se oponen, han avisado de que esta ampliación es incompatible con la lucha contra el cambio climático, que promueve un modelo económico precarizador, insostenible y agotado. Esto lo dicen las juventudes del partido que preside el gobierno de Cataluña, que ha pactado con el gobierno central esta ampliación del Prat. Daniel, ¿cómo lo ves? A ver, yo escuchando a la alcaldesa de Barcelona y tus reflexiones ahora mismo me surge una duda. O sea, no nos gusta la ampliación del Prat o no nos gustan los aeropuertos así de manera genérica, ¿no? Porque todos los argumentos que he escuchado suena como no me gustan los aeropuertos. Y a mí me gustaría saber por qué este proyecto concreto sí. Claro que no debe ser lo mismo, pero es un poco lo que deduzco de la mezcolanza de argumentos, ¿no? O sea, lo que creo que es más pertinente y podría aplicarse también a la ampliación anunciada de
Barajas, o sea, no tiene que ver con la ubicación, en este caso en el Prat, ¿no? No nos gustan los aeropuertos y hacemos una enmienda a la totalidad, o es que este proyecto en concreto carece de A, B, C y nos gustaría que fuera de esta otra manera, ¿no? Esa es la reflexión que yo he hecho en falta. Y si quieres una puntualización ya, y ahora sí me pongo el gorro de economista, a mí los dos anuncios de ayer, la gran duda que me suscitan es, fíjate que antes hablábamos del momento y de los tiempos cuando hablábamos del rey emérito, pues yo vuelvo a lo mismo, el momento y los tiempos, ¿no? Estamos viviendo un momento pandémico en el que probablemente una de las secuelas que nos deje la crisis económica derivada del COVID es un rediseño del turismo internacional. No sabemos qué va a pasar con el turismo después de la pandemia. España volverá a tener 80 y tantos millones de visitantes extranjeros, sí, no, serán en vez de 80, 60. Creo que a día de hoy es muy complicado contestar a esta pregunta. Lo que sí tenemos claro es que la movilidad de las personas global en el planeta ha cambiado radicalmente, ¿no? Por lo tanto, me parece realmente audaz anunciar este tipo de proyectos en un momento como este, si es que no vienen acompañados, yo no lo he visto, a lo mejor sí, pues eso, de evaluaciones de impacto ambiental, de análisis coste-beneficios que tengan en cuenta escenarios pospandémicos, y me suscitan muchas dudas. Claro, pero fíjate que lo apuntaba antes Marta, ¿no? Cuando ha dicho la palabra clave, que es turismo, ¿no? De momento el turismo, a pesar de la pandemia, es la primera industria nacional, ¿no? Entonces, hay que, estando de acuerdo con Daniel, en que efectivamente hay una incertidumbre enorme sobre cómo va a ser la movilidad turística a futuro, pero no va a dejar de ser, probablemente malheureusement, pero no va a dejar de ser la primera industria nacional, ¿no? Entonces, fíjate, a mí hay pero es que probablemente lo que tengamos ahora es un exceso de capacidad, no una necesidad. Sí, bueno, habrá que verlo. ¿Cómo gestionamos ese exceso de capacidad? Me parece a mí. Por eso estoy de acuerdo contigo en los tiempos, ¿no? Que quizá habría que haber esperado a ver efectivamente cuál es finalmente la demanda de instalaciones aeroportuarias antes de aumentar la oferta, sin saber que vaya a haber demanda para ello, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en esa parte. Pero de Ada Colau hay una parte que me ha gustado, y es cuando se quejaba efectivamente de la falta de información o de la información insuficiente y casi naif que han recibido pues, los ayuntamientos, ¿no? Pero claro, luego la he visto un poco ingenua en algunos temas, ¿no? Dice, y AENA no se plantea que tiene que haber menos vuelos. Hombre, no será AENA la que se lo va a plantear, sino tendrá que plantear las autoridades, pero AENA no, evidentemente, ¿no? AENA no va a tirar piedras contra su propio tejado, ¿no? Pero bueno, yo básicamente coincido con lo que ha dicho Daniel. Hay que esperar, yo creo que habría que esperar, porque la incertidumbre es muy grande antes de acometer una obra de infraestructura tan enorme. Y después, en la medida en que se vaya despejando la incertidumbre y se confirme que va a haber demanda de infraestructuras aeroportuarias, de utilización de infraestructuras aeroportuarias, yo estaría a favor de la ampliación, porque el turismo sigue siendo nuestra primera industria, ¿no? Marta. A mí, si me permitís, para añadir algunas reflexiones, yo que también estoy a favor de la ampliación de la infraestructura, y que además creo que Europa en este sentido nos puede ayudar, ¿no?, a equilibrar bien pues el impacto que puede tener sobre el medio ambiente, pero también hacerlo de forma equilibrada y coherente con las necesidades actuales y de futuro acerca del turismo. En esto estoy también de acuerdo con Daniel y con Ignacio. Pero tres cositas muy, muy rápidas. La primera, yo creo que aquí ha habido un problema de formas, ¿no?, de cómo se ha planteado el debate. Y esto ha generado algo de malestar, ¿no?, en algunos sectores políticos en Cataluña, y creo que la alcaldesa esto también lo planteaba de forma muy diáfana. Primera cosa. Segunda cosa, claro, el debate es el aeropuerto del Prat puede ser un hub de referencia en el sur de Europa, sí o no. Claro, para tener un hub, un aeropuerto pues que sea punto de referencia, necesitas al menos dos cosas: infraestructura, con lo cual necesitas otra pista, etcétera, etcétera, pero también necesitas una aerolínea que esté dispuesta, ¿no?, a ser un punto de referencia, pues como en Heathrow está British, como en Schiphol en Ámsterdam pues está KLM, o como Iberia está en Barajas, ¿no? Con lo cual a mí me falta esta parte del debate o esta aproximación que no la oigo, ¿no?
Y después una última reflexión, porque pensándolo un poco, fijaos, esto se plantea ayer por la mañana en una reunión entre el vicepresidente Puigneró, que también es el encargado del tema de las infraestructuras en Cataluña, con la actual ministra, que por cierto, cuando era alcaldesa de Gavà hace menos de un mes, pues con mociones y también pues hablándolo a nivel público, no estaba de acuerdo con esta ampliación. Pero bueno, ahora es ministra del gobierno y esto ha cambiado, ¿no? Pero lo deciden ayer y por la tarde hay la bilateral. Y yo pensé, oye, pues no sé, a lo mejor el vicepresidente Puigneró, que defiende a una fuerza política que es Junts per Catalunya, pues le interesaba algo de noticia que tapara un poco una comisión bilateral en la que Junts per Catalunya ya ha dicho que no cree. Y yo aquí lo dejo porque creo que aquí esto también hay que tenerlo en cuenta. Hoy España, por avanzar, quiero hablaros del precio de la luz, porque hoy hemos tenido el segundo precio más caro de la luz en la historia de nuestro país, y mañana, aunque baja un pelín, baja un 1% en el mercado mayorista, va a ser el tercer día más caro que se recuerda hasta ahora. Si lo comparamos con el precio del mismo día de hace un año, vemos que la electricidad cuesta 3 veces más que hace un año. Se ha triplicado el valor en solo un año. Nos decía ayer un experto, ojo, esto de compararlo con el año pasado tiene un poco de trampa, porque los precios del año pasado no son especialmente representativos, fueron más bajos de lo habitual, pero también nos decía, lo que no es normal es lo que está pasando ahora, con precios absolutamente disparados, 105 euros el megavatio hora mañana, justo, además a esta hora, a las 10 de la noche, entre las 10 y las 11 de la noche, va a ser la hora más cara de mañana. Y con el precio así, en máximos históricos, hoy la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha lanzado este mensaje que quiero que escuchéis a las eléctricas. Tenemos que pensar en aquellas medidas que permitan aliviar el bolsillo de los consumidores. Este no es un momento para maximizar beneficios, sino que es un momento para facilitar la equidad, la respuesta ante la vulnerabilidad de necesidades de sectores, de personas particularmente vulnerables. Este no es el momento de maximizar beneficios. Mensaje del gobierno a las eléctricas. ¿Habrá acuse de recibo, Daniel? A ver, yo es que entiendo completamente la situación de apelar, y bueno, creo que este apelativo moral es necesario, ¿no? Pero no va a ser la solución de nada, ¿no? Yo creo que es un poco estar atados entre unas necesidades coyunturales de corto plazo, de que efectivamente hay una necesidad urgente de bajar el precio de la luz, y que responde a unas causas que son estructurales, ¿no? Y este es el kit de la cuestión, el por qué es tan difícil darle solución al problema, porque si realmente que quieres utilizar las herramientas que permiten resolver este problema, no son herramientas de corto plazo, y eso es desesperante tanto para el que tiene que tomar decisiones como para el que sufre en su factura la subida del precio de la luz. Y te pongo otro ejemplo, es exactamente lo mismo que pasa en el mercado de la vivienda. La urgencia es coyuntural, necesitamos que el precio de los alquileres no se dispare, necesitamos un acceso digno a la vivienda para los jóvenes, pero las raíces de fondo de ese problema son de naturaleza estructural, y por lo tanto es desesperante abordar este tipo de problemas. Yo creo que no es solo apelar a la buena intención, ojalá. Creo que tampoco la solución, como a veces de manera recurrente, es que si esto fuera una empresa pública funcionaría mejor. Yo creo que son las reglas de juego las que hay que cambiar, y eso significa pues regular, más allá de ser conscientes de que somos un país que depende energéticamente del exterior, porque no producimos suficiente, y que de todas maneras siempre habrá oscilaciones, pues un pico de demanda o lo que sea, ¿no? Pero en fin, que la situación no es fácil, porque las soluciones no son de corto plazo. Marta. Sí, Daniel sabe mucho más, pero yo creo que un poco más de margen aún para aliviar un poco la carga impositiva que hay en la factura de la luz, sí que la hay, ¿no? O sea, aquí, Daniel, yo creo que hay margen, más allá de algo que sabemos que es más a largo plazo, pero la cantidad de impuestos y tasas... Creo que no sé, pregunto porque... Creo que es hacer un pan con unas tortas, ¿no? Que es al final la solución mágica. Pues solucionamos, quitamos el IVA. Con el IVA detraes recursos que te pueden hacer falta pues para un bono social, y no solucionas el problema, porque al final es un 7% una parte de la tarifa que es transitoria hasta el final. Bueno, un alivio, pues oye, como situación de emergencia desesperada, pues yo lo puedo entender, y a lo mejor yo, si tuviera que tomar esa decisión, pues a lo mejor contradiciendo lo que ahora estoy diciendo, pues hasta tomaba esa misma decisión. Pero no nos engañemos, esa no es la solución. O sea, eso es un parche. ¿Es una opción?
Sí, vamos a ver, tenéis razón Daniel y Marta en que aquí hay un problema estructural y que no se resuelve a corto plazo de un día para otro con una medida que sea como el bálsamo de Fierabrás, ¿no? Pero vamos a ver, primero está el tema, bueno, pues de las normas de la Unión Europea, donde a veces el gobierno se ha querido escudar, que influyen muchísimo, pero no solamente influye eso, el tema de la subasta para la fijación del precio inicial. Influye también nuestro déficit energético, que es absolutamente histórico, ¿no? Y donde ningún gobierno, ninguno, ni de diestra ni de siniestra, se lo ha tomado en serio, ¿no? España tiene la mayor dependencia energética de toda la Unión Europea. Somos el país que producimos en términos proporcionales menos energía respecto a la que consumimos, ¿no? Y eso aparte del precio, que ahora veremos ello, porque claro, cuando sube el precio del gas en el mercado mundial, a España, a los españoles nos cuesta más porque tenemos que importar más gas que otros países, ¿no? Pero además también nos supone un tremendo efecto negativo en la balanza de pagos, ¿no? Que es un auténtico agujero anual del orden de 25.000 millones de euros, ¿no? Ahora luego hay múltiples añadidos que ya son internos, que ya son simplemente españoles, ¿no? Y ahí sí que teníamos que actuar. Está el tema que será muy razonable, pero hay que saberlo. Es el tema de que pagamos los peninsulares pues una prima a los insulares. Para que a ellos les cueste menos la electricidad, pues a nosotros nos cuesta más. Está el tema del famoso déficit tarifario, por el cual se sigue pagando una supuesta deuda con las eléctricas de años anteriores. Está el tema de las primas fotovoltaicas. Y luego está la prima a la energía fotovoltaica y eólica. Y luego está el tema de los impuestos. Y aquí me quiero simplemente un minuto para decir, no solamente es el IVA. Ojo, que además, hombre, Daniel, fíjate, aquí es el único punto que discrepo contigo, porque en la medida en que la base imponible del IVA, por todo lo anterior, está subiendo mucho, bajar el IVA no supone detracción de recursos, supone en cierto modo equilibrar los recursos que se lleva el Estado. Es decir, de no bajar el IVA, puesto que el precio antes de IVA está subiendo una barbaridad, cierto, al revés, habría un aumento de impuestos o de detracción de un efecto cantidad y un efecto precio que se compensan, ¿cierto? Eso es. Y luego hay otro impuesto, que es el impuesto especial a la electricidad, que no existe prácticamente en ningún otro país, ¿no? Porque ya está el IVA. Y aquí en España tenemos el IVA y el impuesto especial a la electricidad. Entonces, hombre, yo creo que a corto plazo algo se podía hacer y algo se ha hecho, como es la reducción del IVA, pero desde luego es hora ya de que algún gobierno se plantee a medio y a largo plazo medidas más serias, ¿no? Y hombre, y respecto a lo que ha dicho la ministra Teresa Rivera, yo creo que las eléctricas, como cualquier compañía, claro que quieren maximizar beneficios y es la razón de ser de cualquier empresa privada. Es el Estado el que tiene que regular, como bien ha dicho Daniel, y efectivamente hacer usted maximice beneficios, pero con estas reglas de juego. Yo le fijo las reglas de juego que han de ser otras. Luego usted, cumpliendo esas reglas de juego, vale, intente maximizar el dividendo para sus accionistas, pero aténgase a estas reglas de juego y a esta estructura tarifaria que vamos a modificar en beneficio ya no solamente de los consumidores, que hablamos siempre, ojo, de la competitividad de la empresa española, que está absolutamente en condiciones lacerantes de desigualdad respecto a la empresa europea, porque la energía que tienen que consumir nuestras empresas, nuestras fábricas, nuestras industrias, la pagan a un precio sensiblemente mayor que las industrias francesas, alemanas, italianas o belgas. Oye, hablando de eléctricas, del Estado y de las reglas del juego, quiero preguntaros sobre todo a los economistas de la mesa, ¿qué opináis del hecho de que hoy el gobierno haya autorizado la OPA de IFM sobre Naturgy? Es un fondo australiano que se va a hacer con parte de esta compañía eléctrica española, va a comprar hasta un 22,7% de esta empresa, o sea, un cuarto de la empresa, una empresa que es considerada estratégica, en un sector estratégico como es el de la energía. La operación estaba pendiente desde enero y hoy el gobierno la ha autorizado definitivamente, poniendo como condición que se mantenga la sede, que se mantenga el empleo y que no se ponga a dar dividendos como loco a los accionistas, sino que el gobierno dice dividendos prudentes para continuar con las inversiones. ¿Qué os parece esta operación? Os lo pregunto porque ha habido también en esto hoy una división de opiniones dentro del gobierno. La ministra Yone Belarra, que esta mañana ha participado del Consejo de Ministros en el que se ha autorizado esto, la ministra Belarra ha escrito esta tarde: hoy hemos perdido una oportunidad de proteger nuestra soberanía energética. ¿Esto es así? Abriendo la puerta a esta OPA de IFM sobre Naturgy,
hemos desprotegido hoy nuestra soberanía energética? Os lo pregunto porque quiero saber, ¿no? Ignacio. Yo no lo creo. Vamos a ver, yo no me siento como español que España tenga más soberanía energética porque el accionista de una compañía eléctrica sea español o australiano. Lo digo sinceramente. Es decir, y a mí me parece que lo que ha hecho el gobierno ha sido permitir efectivamente una operación que es un instrumento de mercado habitual y que está en juego y en uso en todos los países de nuestro entorno, y lo que ha hecho, y ha hecho muy bien, es poner unas condiciones materiales que vienen a ser, desde el punto de vista material, como una especie de golden share, ¿no? Una especie de acción de oro. Es decir, oiga usted, pero yo le someto a 3 condiciones, ¿no? O a 4, ¿no? Una, la sede en España, lo cual tiene trascendencia desde el punto de vista incluso de carácter fiscal, ¿no? Porque mientras no entre en juego el acuerdo del G7, y aunque entrara, básicamente, la residencia es lo que marca la tributación. Sede en España, mantenimiento de empleo y, efectivamente, como bien decías tú, y política prudente de dividendos. Pero me quedo con las 2 primeras, sobre todo. Sede en España y mantenimiento de empleo. Insisto, esto viene a ser una especie de golden share, que es lo que se hacía cuando se privatizaban empresas públicas y el comprador era extranjero, ¿no? Era internacional. A mí me parece que el gobierno ha hecho bien en autorizarlo y que ha hecho bien en autorizarlo sometido a estas condiciones. ¿Y lo ves así, Daniel? Lo que sí digo... Espera, que venía el pero. Lo que sí digo, no, ningún pero a lo que ha hecho el gobierno. No, lo que digo es que por parte del que ha hecho la OPA no sé si va a tener éxito, porque no está ofreciendo demasiada rentabilidad al accionista. Prácticamente le ofrece el precio al que cotiza la acción. Hombre, le ofrece liquidez, porque probablemente si todos los accionistas, si un 20% de los accionistas quisieran vender, no podrían vender al precio que cotiza la acción, ¿no? Y está condicionada a que consiga un 17% de las acciones, ¿eh? Si no consigue como mínimo un 17%, claro, no va adelante con la operación. Daniel, ¿cómo lo ves? A ver, yo me pierdo un poco en la parte jurídica, ¿no? Es decir, esta condicionalidad de la operación, a la que se añade, además de lo que ha dicho Ignacio, yo creo que determinadas condiciones sobre el ejercicio de derecho a voto cuando se trate de proyectos de transición energética a largo plazo, sostenibles, etcétera, ¿no? Hombre, evidentemente el incumplimiento de la domiciliación social, la sede efectiva, pues es palpable, ¿no? Es verificable, pero hasta qué punto una vez la operación realizada existe un poder coercitivo suficiente como para que esas condiciones, esos prerequisitos se puedan verificar. Yo ya digo, no es mi terreno el jurídico y desconozco hasta qué punto ese poder coercitivo existe, es efectivo o no. Y luego otro elemento que yo creo que sin el cual no se entiende la operación es un elemento de contexto, ¿no? Yo creo que ha pesado, yo creo que uno de los argumentos que estaban encima de la mesa para ir adelante o no ir adelante, o de qué manera se iba adelante, era, vamos a decir, o no enviar una mala señal a los inversores de los mercados financieros en general, o más positivamente, si queréis, enviar una buena señal, ¿no? Que no se pensase fuera, ¿qué pasa en la economía española? Que uno no puede, en un sector claramente globalizado y con un fondo de inversión que cumple no sé qué condiciones, ni siquiera en estas condiciones conseguimos ir a invertir a España, ¿no? Entonces yo creo que ha pesado bastante meditar la decisión, condicionarla, pero dar semáforo verde con ese mensaje a otros inversores: oye, aquí podéis venir, en España os tratamos bien. Creo que eso ha pesado, ¿eh? Vamos a hacer una pausa de nada, son unos segundos, un minuto, y nos vamos a ir a Euskadi, a Amorebieta, porque recordaréis la paliza brutal que recibió un chaval hace una semana por parte de una banda de salvajes. Bueno, pues hoy la familia de la víctima ha reconocido que los médicos les dicen que muy probablemente, si sale de esta, el chaval no va a volver a hablar. Vamos a Amorebieta en un minuto. Pues lo dicho, en Amorebieta, hoy la familia del chaval que fue víctima de esa paliza brutal, el chaval que sigue ingresado muy grave, la familia ha reconocido que él, Alex, posiblemente no vuelva a hablar nunca por las lesiones que le produjo esa paliza salvaje en la que le rompieron la base del cráneo. 23 años tiene y los médicos les han dicho que en caso de que consiga superar esto, posiblemente no recupere el habla. Hoy la Ertzaintza ha seguido deteniendo a nuevos sospechosos. El último hace solo unas horas, esta tarde-noche. Son ya 12. Radio Bilbao, Gonzalo Loza. 6 de los 12
son menores, el último adolescente arrestado esta misma mañana en Baracaldo y que será puesto a disposición de la Fiscalía en las próximas horas. Pero por la tarde la Ertzaintza también ha detenido a otro implicado con la brutal paliza, este de 18 años y en Bilbao. Entre los mayores de edad, 4 están ya en prisión, el quinto en libertad, aunque deberá presentarse en el juzgado una vez al mes, y el sexto, el detenido esta tarde, permanece en comisaría. Los 12 pertenecen a una banda juvenil violenta denominada Los Hermanos Koala, según la propia investigación de la policía vasca. El joven agredido, por su parte, la víctima de 23 años, permanece en coma ingresado en el hospital de Cruces, podría perder el habla. Y hoy se cumple un mes del crimen de Samuel Luiz, el joven de 24 años de A Coruña, al que un grupo también de salvajes, posiblemente distinto a este, lo vamos a analizar ahora, pero un grupo mató a patadas y puñetazos en una noche de fiesta, al grito de maricón y maricón de mierda. Anoche hablamos aquí en Hora 25 con el delegado del gobierno en Galicia, nos contó el gesto de auténtica heroicidad de Ibrahima, el hombre senegalés que puso su cuerpo para intentar salvar la vida de Samuel y que los golpes le cayeran a él. Y esta noche ha querido estar aquí en Hora 25, y se lo agradezco expresamente, el comisario que dirige la investigación, el comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Jefatura Superior de Policía, Pedro Agudo. Muy buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, hay 6 detenidos, es lo último que sabemos. ¿Se esperan nuevas detenciones? Bueno, efectivamente estamos identificando nuevos perfiles, adquiriendo nuevas informaciones, y la intención, o por lo menos lo que estamos buscando, es efectivamente tener alguna detención más, pero en estos momentos es prematuro porque tenemos que hacer el volcado completo de los teléfonos. Esto nos va a llevar mucho tiempo. Como usted sabe, tenemos una copia o espejo autorizada por el juez y solamente en fotografías podemos tener en cada teléfono entre 2.000, 3.000, 4.000 en otro. Esto da muchísimo trabajo y hasta que no tengamos todo bien atado no vamos a dar ningún paso todavía. Por lo que saben hasta ahora, fueron 6 minutos de paliza casi animal. En esos 6 minutos, ¿cuántos autores materiales hay de la muerte de Samuel? Personas que tengan constatado que participaron de los golpes, no que estuvieran allí, sino que golpearon a Samuel. Los más importantes están todos detenidos o con medidas, es decir, son estos 6. Yo le diría que en este caso el posible asesinato está esclarecido. ¿Qué pasa? Que gran parte de esa turba que se mueve, hay una parte que no golpea, acompaña, por morbo, curiosidad, etcétera, etcétera. Y hay otra parte que sí puede tener algún contacto con Samuel, no hemos podido todavía acreditarlo, con lo cual en las diligencias que tenemos ahora, tenga en cuenta que hemos incluso ayer por la mañana y hoy tener 2 nuevas testificales, nos van a llevar efectivamente a las personas que tenemos en concreto sospechas sobre ellas. Porque esas personas que acompañan, incluso aunque no tocaran a Samuel, esas personas son cómplices. Bueno, tenemos que matizar efectivamente las conductas de cada uno, ¿no? Como usted sabe, se habla de la denegación de auxilio, se habla de cómo es posible que habiendo tanta gente en la calle solamente los 2 senegaleses tomen una participación activa en la defensa. Es decir, para nosotros no ha sido nada fácil porque tiene que entender que la calidad de la prueba principal, que es la cámara, que todo el mundo vio y se filtró, no es el vídeo que tiene, por ejemplo, la Ertzaintza, ¿no? Que es un vídeo claro donde puedes identificar a cada uno de los responsables. En nuestro caso hemos tenido que hacer indicios y relacionar cada indicio con cada persona, con lo cual la complejidad es mayor. Y a Ibrahima, el hombre que intentó salvar a Samuel, pudieron matarlo también de los golpes que le dieron. Absolutamente sí. De hecho, con la apertura del sumario, usted sabe perfectamente que el atestado que nos ha felicitado la Judicatura y la Fiscalía, porque es muy completo, pues va a estar ahí y se va a poder ver. Efectivamente, hay una relación causa-efecto y la importancia de la conducta de Ibrahima es que además recibe una paliza brutal en las 3 fases de la persecución, en la primera agresión y en las otras 2. Por lo tanto, nosotros... a pesar de que lo apalean salvajemente a él también cuando va a salvar a Samuel o interponerse, él sigue intentando protegerle durante todos los 6 minutos. Absolutamente sí. Le puedo decir que Ibrahima cubre con su cuerpo ya en la primera agresión.
En la segunda se arrastra con él. Y es más, en la tercera le acompaña porque se da cuenta de la gravedad y le acompaña, lo abraza y le ayuda a cruzar la calle. Y a pesar de ello, el grupo sigue pegándoles, acosándolos y en todo momento arrinconándolos. Por eso nosotros hemos imputado una tentativa de homicidio, porque nos parece que si Ibrahima no hubiera tenido además esa fortaleza, pues no hubiera tenido unas lesiones mayores. Interpretamos ese ánimos de Candy o ánimo de matarle también a él. ¿Hay alguna grabación o alguna prueba de la que se deduzca claramente si los acusados fueron conscientes en el momento de que habían matado a Samuel? No, en estos momentos no. No tenemos incluso lo que está saliendo ahora, no sé si tiene conocimiento de esa reunión que en la que ellos se reúnen 1 hora y media después en un parque que se ha dicho, he escuchado esta tarde, cercano a los hechos. No es verdad, el parque está en el otro lado de la ciudad. De hecho, nosotros seguimos con las cámaras a las personas del grupo para ver dónde se dirigen, para probar además que se reúnen allí, ¿no? Y tenemos una testifical de esa reunión, y en esa reunión lo único que manifiestan es lo que han hecho. Es decir, aquí no hay arrepentimiento, ni hay causa-efecto, ni nada por el estilo. La crueldad es manifiesta. O sea, ellos se reúnen 1 hora y pico después en la otra punta de la ciudad y en ningún momento muestra nadie arrepentimiento porque no sé si ellos eran conscientes de que lo habían matado o por lo menos habían dejado malherido a un chaval y a quien había intentado defenderle. No hay ni un ápice de arrepentimiento. Cuando pateas, pues sí, perdóname, cuando pateas la cabeza de alguien y no paras de pegarle, sobre todo en cuello, cabeza, cráneo, nuca, etcétera, etcétera, todos somos conscientes de que efectivamente estamos ante un hecho de máxima gravedad. Pero no existe ninguna misericordia o arrepentimiento en esa reunión. Es verdad que no están todos, están la mayoría de los que participaron, pero la testifical que tenemos no nos manifiesta que haya algún síntoma de arrepentimiento. Es más, la conversación va en otro sentido. ¿En qué sentido? ¿Para qué se reúnen? Se reúnen un poco porque quedan en una zona porque no saben el resultado, pero saben que el resultado es grave por lo que han hecho, ¿no? Y lo que manifiestan es un poco, pues, cómo le hemos dado o cómo le hemos pegado este tipo de manifestaciones. La verdad es que una auténtica pena. ¿Allí pactaron borrar pruebas o intentaron destruir las pruebas que pudiera haber de conversaciones entre ellos? En esa reunión no. ¿Pero a posteriori? Pero puedo decirle que hay otra reunión en otra zona. Y esa reunión en la otra zona es la que estamos documentando en este momento. Para nosotros es muy importante. Y en esa segunda reunión, en otra zona, sí que hay todos. Pero en esa segunda reunión no tenemos una testifical como en la primera. Por lo tanto, estamos intentando tener los máximos... Disculpe, comisario, que se nos ha ido el sonido un momento. Me dice, ¿en esa segunda reunión sí que pasó qué? En esa segunda reunión le decía que sí que asisten todos. Ya. Pero no tenemos una testifical de la misma, por lo tanto tenemos que ir por vías indirectas para intentar pues saber el contenido de esa reunión. Usted me pregunta si quedan para destruir pruebas allí. Pues no lo sabemos todavía, pero creo que lo vamos a poder acreditar en este volcado, peritaje telefónico y las diligencias que nos quedan por hacer. Entre los agresores, ¿todos ellos eran amigos? ¿Era un grupo, no sé, llamarlo grupo organizado o no, pero me refiero, era un grupo que fuera conflictivo, previamente habían protagonizado hechos parecidos? No, negativo. Esto es un poco lo que llevo, porque imagínese el día que he tenido con 22 entrevistas, llevo intentando lanzar ese mensaje, ¿no? Esto es un crimen distinto. Es un crimen donde no hablamos de delincuentes, ni habituales ni profesionales, que puedan tener unas determinadas características por la crueldad que hemos visto, pero que no están fichados por la policía. El único antecedente es el de un menor, y además no tiene nada que ver contra un delito contra la vida. Entonces, es un grupo de amigos que salen los fines de semana, que se conocen, que se relacionan y que además están en el mismo local previo a la agresión con el grupo de Samuel y sus amigos.
y ni siquiera se miran, o sea, están unos enfrente de los otros, no se conocen. ¿Cuál es la cuestión? Que para nosotros en actividad probatoria sí le quiero decir que el vídeo del andén, que es el PAS, donde estaban reunidos, es vital. Porque el segundo vídeo no nos permite identificar muy bien a todos, pero en el vídeo del andén tenemos a todo el grupo, incluso a los menores que no pueden entrar en el local, pero que se quedan fuera haciendo botellón. Nos dijo ayer el delegado del Gobierno, anoche aquí en Hora 25, que no están colaborando los detenidos. ¿Hasta qué punto llevan esta no colaboración? Me refiero, ¿lo están negando todo o cuál está siendo su actitud? Absolutamente no. Usted conoce muy bien también nuestro sistema procesal y sabe que con los cambios de la directiva europea, la entrevista del letrado previa para nosotros pues es un problema, porque todos los detenidos, cuando les detuvimos en su llegada, querían declarar. Al llegar el letrado se decide no declarar, evidentemente no declarar ninguno, salvo el detenido número 4 que viene con su abogado y sí declara, pero nosotros pensamos que nos miente y de hecho hemos demostrado que nos ha mentido. ¿Cómo reaccionan? Pues al no declaran en sede judicial, implican unos a otros o reconocen alguna conducta. A mí, fuera de la declaración, alguno me reconoce, pues yo sí di una patada pero no hice nada más, o no, yo pegué un empujón y no hice nada más. Realmente yo estoy convencido de que al día siguiente, bueno, cuando ya saben que han cometido, que la persona ha fallecido y de esta manera, puede que tuvieran un conocimiento de que realmente habían hecho algo grave. Yo desde luego en las entrevistas o cuando fui a verles, les hice ver claramente que lo que habían hecho era una auténtica barbaridad y era un crimen de lo más deleznable, ¿no? Pero aún así no declaran ante nosotros, declaran en sede judicial y no cree usted que en sede judicial tampoco hacen demasiadas declaraciones. Por lo tanto, bueno, pues son gente que no tiene ni sentimientos ni una conciencia verdadera de lo que es una sociedad moderna y una sociedad de convivencia. Comisario, sé que ustedes han trasladado todo el material con el que cuentan y su instrucción a la jueza y que será ella ahora quien decida si hubo o no un delito de odio por homofobia. Lo único que le quiero preguntar es si nos confirma que hay testificales, hay testigos que confirman que mientras apaleaban a Samuel le llamaban maricón y maricón de mierda. Lo que nosotros hemos documentado es de la testifical del insulto primero. Cuando el detenido número 1 se ve violentado por esa presunta afirmación, que no es, porque la chica lo que está haciendo es una panorámica del paseo para enseñarle a su amiga Antón de Vedra en una llamada FaceTime lo que está viendo, esa interpretación del detenido número 1 que asciende con violencia, efectivamente realiza unas acciones imprecativas antes de empezar a pegarle a Samuel y simultáneamente, y una de ellas es llamarle maricón. Pero esa testifical nos la da precisamente las personas que están allí, la persona la chica que está con él. Por ejemplo, todos los demás testigos que están cerca pues no refieren eso. Entonces, lo que tenemos ahora que hacer es, y lo que hemos hecho ya, es todos los indicadores que puedan tener algún elemento de lo que usted está diciendo, ponerlos a disposición del juez. Y a partir de ahí, que sea la juez la que decida con la Fiscalía si realmente esos indicadores pueden ser constitutivos de un delito de odio o no. Lo que sí le digo es que, en concreto, la palabra que usted ha dicho, nosotros la adjuntamos 2 veces. Una primera vez en el insulto y ataque inicial y una segunda vez en esa reunión que le acabo de comentar del parque público. Ahí sí que vuelve el mismo que insulta, el detenido número 1, a decir pues que era un maricón, ¿no? Realmente nosotros adjuntamos esa situación y a partir de ahora tendrá que ser la autoridad judicial, dado que nosotros no realizamos calificaciones jurídicas, con la Fiscalía quien determine si esos 2 aspectos concretos o alguno más de los que adjuntamos en el atestado son indicios, pruebas, actividad probatoria para esas consideraciones. Comisario, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros en Hora 25. Un abrazo y mucho acierto en la investigación.
Muchísimas gracias y a su disposición, y gracias por el interés. ¿Cómo explicar semejante sucesión de actos de violencia irracional en grupo? Hemos escuchado el caso de Amorebieta. El chaval puede que no vuelva a hablar. Le partieron el cráneo con una botella, la base del cráneo, con tres botellazos. El caso de Coruña, cada uno con su peculiaridad. Pero ¿cómo explicar semejante sucesión de actos de violencia irracional? La sensación de responsabilidad se diluye al actuar en grupo o al ejercer con otros esta extrema violencia. Me parece tremendo. Marta, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad es que me he quedado con el corazón encogido, ¿no? Porque es que hace ya días que sabemos de este episodio, pero no es la primera vez, ¿no? Yo lo que pensaba mientras escuchaba al comisario es que seguramente bueno, pues hará falta un endurimiento, ¿no? del Código Penal y de todo lo que bueno, pues esté alrededor de casos como este, porque si la gente no tiene conciencia de que, por ejemplo, la omisión o la denegación de auxilio es algo, bueno, inaceptable, ¿no? Pues imagínate, ¿no? A mí me preocupa muchísimo. Creo que tenemos un trabajo ingente desde el punto de vista de la educación, ¿no? de la tolerancia y bueno, me quedo un poco con la sensación de que tenemos pues muchísimo camino que hacer. Además, te digo, el corazón encogido, pero bueno, es que es tremendo. Sí. Brevísimamente, Ignacio, Daniel. Pues es un episodio que reúne lo mejor y lo peor del género, de la especie humana, ¿no? Y es verdad que es un drama y que nos llevamos las manos a la cabeza y hacemos bien, pero un breve repaso por nuestra historia, por la historia de la humanidad, nos demostraría que no es un caso tan aislado. Daniel. Pues nada, absolutamente incomprensible, ¿no? Yo creo que se va más allá de lo racional y casi me atrevo a decir que es pues papel para expertos, ¿no? Gente que comprenda las anomalías de la condición humana, psicólogos, psiquiatras y yo, o sea, sociólogos, no sé. A mí me cuesta mucho racionalizar cosas que creo que no, que están fuera de la comprensión. Pues en ese intento de racionalización y con ese nudo en el estómago del que hablaba Marta, nos despedimos por hoy. Daniel Fuentes, Ignacio Ruiz Jarabo, Marta Pascal, un abrazo enorme a los tres. Gracias. Muy buenas a todos. noches. Un abrazo. Y a ustedes hasta mañana. Se quedan con El Larguero. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.